Imagina que quieres decir algo en español. Sabes exactamente lo que quieres decir, pero en tu cabeza todo está en tu idioma materno. ¿Cómo logras no volver a pensar en tu lengua materna cuando no quieres? Hola, estudiantes. Nuestro podcast os ayuda a entender conversaciones sencillas en español. Hablamos despacio, claro, y con frases cortas. Exacto. Y hoy hemos elegido un tema emocionante. Pablo, ¿puedes decir de qué se trata? Hoy hablamos de cómo aprender a pensar directamente en español. Muchos traducen en la cabeza. Eso hace que hablar sea lento y difícil. Queremos mostrar maneras de romper ese hábito. Eso suena perfecto porque yo todavía pienso primero en inglés muchas veces. Mi lengua espera mientras mi cerebro busca palabras. Espero que tus consejos me ayuden a mí y a nuestros oyentes. Estoy seguro de que ayudarán. El tema es importante hoy porque personas de todo el mundo aprenden español. Muchos necesitan el español para el trabajo, los viajes o los amigos. Cuanto más rápido pienses, más libre hablarás. Totalmente cierto. Pero, ¿es realmente posible apagar la lengua materna en la cabeza? Sí, es posible, pero requiere práctica y paciencia. En la parte principal quiero dar 5 consejos claros. Cada consejo es sencillo, lógico y usable de inmediato. Suena genial. Haré muchas preguntas, no te preocupes. Nuestros oyentes también pueden enviar sus propias preguntas. Gran idea. Amigos, escribidnos si tenéis experiencias. Quizás recojamos vuestras ideas en un episodio futuro. Pablo, antes de profundizar, ¿puedes explicar brevemente qué significa pensar en español exactamente? Con gusto. Pensar en español significa que tus palabras internas son en español. Formas frases, haces preguntas y comentas todo sin traducir. Al principio se siente raro, pero pronto será natural. Vale, eso está claro. Tengo curiosidad por tu método. Quizá algunos consejos me sorprendan. Eso espero. Pero hagamos primero un pequeño plan para que nadie se pierda. Nombramos el tema, hablamos de objetivos y luego empezamos con el primer consejo. Suena estructurado. Estoy lista. Y creo que nuestros principiantes también están listos. Perfecto, entonces vamos allá. En la siguiente sección hablaremos de nuestro objetivo común. Hasta ahora. Voy a beber un poco de agua rápido y seguimos. Buena idea. La hidratación mantiene el cerebro en forma. Hasta ahora, queridos oyentes. Bien, Laura, nuestro primer objetivo hoy es claridad. Todos los oyentes deben entender por qué pensar en español es tan importante. Claridad suena bien. A menudo noto que tengo una idea, pero no encuentro las palabras correctas. Eso bloquea el flujo. Nuestro segundo objetivo es la calma. Si estás tranquilo, tu cerebro crea nuevos patrones más rápido. Intentaré mantenerme relajada. ¿Tienes un pequeño consejo para eso? Sí, el primer consejo llega enseguida, pero primero creamos una imagen clara. Imagina que el español es una habitación cómoda. Abres la puerta y dejas tu lengua materna fuera. Me gusta esa imagen. Veo un sillón, libros y una lámpara. Perfecto. Entramos en esta habitación juntos ahora. Y aquí viene el consejo 1. Usa autocharlas cortas. ¿Hablar solo? ¿Sí?
Habla en voz baja o en tu mente sobre lo que haces ahora. Por ejemplo, abro la ventana, entra aire fresco. Suena simple. Exacto. Simple es bueno. Lo importante es no traducir por dentro. No digas primero window y luego busques la palabra española. Entendido. Pero, ¿qué hago si me falta la palabra correcta? Entonces descríbela. Di, por ejemplo, la cosa de vidrio para mirar en vez de ventana. Así sigues en español y evitas un alto mental. Es gracioso, pero útil. Creo que nuestros oyentes pueden probarlo ahora mismo. Absolutamente. Amigos, probadlo ahora con un objeto que esté en vuestra mesa. Describidlo sin traducir. Veo mi taza. Es azul, grande y llena de café. Perfecto. Justo así. El consejo 2 viene pronto, pero antes una nota sobre la regularidad. La constancia siempre es mi problema. Lo sé. Fija 3 momentos al día para mini autocharlas. Mañana, mediodía y noche son clásicos. Pon una alarma hasta que sea hábito. Me encantan los planes claros. Usaré la alarma del móvil. Muy bien, pasemos al consejo 2. Usa notas visuales. ¿Notas? Sí, escribe palabras españolas sencillas en papelitos. Pégalos en objetos de tu casa. Cada vez que pases, tu cerebro lee la palabra. Lo he visto en niños, ponen puerta o silla por todas partes. Exacto. También funciona con adultos. Ves la palabra 100 veces y al final ya no piensas en la traducción. Me gusta esta idea. Mi cocina pronto será un pequeño diccionario. Muy bien. Un consejo. Cambia las notas cada 2 semanas. Así el cerebro sigue curioso. Suena lógico. ¿Y si viene visita y las notas les parecen raras? Entonces explicas con orgullo que entrenas español. Quizá ellos aprendan contigo. Jaja, buena idea. Bien, tenemos autocharlas y etiquetas. Ya me siento más motivada. Me alegra. Antes de presentar el consejo 3, quiero hacer un pequeño ejercicio. Oh, genial. ¡Qué ejercicio! Describamos este momento juntos sin pensar en inglés. Empiezo. Estoy sentado, hablo, respiro tranquilo. Yo escucho, asiento, sostengo mi taza. Muy bien. Ese fue el ejercicio. ¿Veis, queridos oyentes, lo fácil que puede ser? Ahora lo noto más que antes. ¡Genial! En unos minutos daremos el consejo 3, pero primero respiramos hondo. Buena idea. Una respiración profunda siempre ayuda. Bien. Inhala. Exhala. Y seguimos enseguida con más trucos prácticos. Estoy lista y nuestros oyentes también. Fantástico. Seguid con nosotros porque la próxima herramienta usa música y es divertida. Oh, eso suena emocionante, Pablo. Sí, pero hablaremos después. Pausa mental. Nada de inglés. Lo intento de verdad. Voy a contar ahora en español en voz baja. 1, 2, 3. Perfecto. Con esto acaba nuestro bloque de objetivos. En la próxima parte profundizamos en los métodos. Lo espero con ganas. Hasta ahora, queridos amigos del aprendizaje, Hasta ahora. usad la pausa para mirar un objeto y describirlo mentalmente. Todo en español. Quizá describáis vuestro móvil, vuestro bolígrafo o vuestras llaves. Así empieza vuestro pensamiento en español. Bienvenida de nuevo, Laura, y bienvenidos de nuevo, queridos oyentes.
Hola otra vez, estoy lista para el consejo 3. Genial. El consejo 3. Usa Musicirca. Escucha cada día una canción en español. Elige letras sencillas, tal vez canciones infantiles o pop lento. ¿Por qué ayuda la música a pensar? La música repite palabras con ritmo. Tu cerebro guarda melodía y sonido juntos. Así recuerdas frases sin estudiar consciente. Suena lógico. ¿Tienes un ejemplo? Sí, toma la canción Buenos días, día soleado. Estribillo. Me levanto, río fuerte. Canta en voz alta. No pienses en traducir, solo en el sonido. Entiendo. Puedo cantar mientras cocino. Exacto. Y tras unos días, las líneas aparecen solas en tu cabeza. Entonces pienso en español automáticamente. Correcto. Otro truco. Lee la letra una vez en voz alta. Concéntrate en la pronunciación, no en la gramaticirca. Vale, puedo hacerlo ahora mismo. Bien. Ahora consejo 4. Shadowing. Shadowing. Suena misterioso. Significa repetir. Escuchas un audio corto y lo imitas al instante. Copias tono, ritmo y énfasis. ¿Cuánto debe durar el audio? Al principio solo 10 segundos. Una frase corta basta. Por ejemplo, hoy voy al parque. Entonces escucho la frase y la repito enseguida. Sí, sin pausa. Usa el mismo tono. Tengo miedo de cometer errores. Los errores están bien. Lo importante es el flujo. La perfección llegará después. Bien, lo intentaré. Un consejo. Grábate con el móvil. Luego oyes tu voz y ajustas pequeños detalles. Suena útil, aunque mi voz me parece rara. Eso les pasa a todos. Luego se vuelve normal. ¿Con qué frecuencia practico shadowing? 3 veces por semana, 5 minutos cada sesión. Corto y enfocado. Vale, es posible. Pasemos al consejo 5. Diario de pensamiento. Un diario es escribir, ¿verdad? Sí, pero aquí solo anotamos palabras clave. La meta es apuntar rápido los pensamientos en español. ¿Cómo se ve una página? Arriba pones la fecha. Debajo escribes situaciones, por ejemplo, supermercado, busco verduras. Al lado escribes la frase interna en español. ¿Dónde están los tomates? Entonces nada de textos largos, solo pensamientos cortos. Exacto. Así entrenas a formular rápido. Creo que eso me ayudará a pensar más claro. Y después de una semana lo lees todo en voz alta. Eso repite vocabulario. Ingenioso. Veo patrones y noto huecos. Si te faltan palabras, búscalas y añádelas. Así crece mi vocabulario de forma precisa. Correcto. Y como son tus propios pensamientos, se quedan más tiempo en la mente. Pablo, ¿puedo hacer una pregunta intermedia? Claro, ¿Cómo combino música, shadowing y diario sin sentirme abrumada? buena pregunta. Lunes música. Miércoles shadowing. Viernes leer el diario en voz alta. Entre medio, autocharlas cortas y etiquetas como hablamos antes. Entonces, un plan semanal. Sí, un plan claro reduce el estrés. ¿Y si alguien tiene menos tiempo? Entonces elige solo 2 métodos. Calidad antes que cantidad. Eso alivia. ¿Se puede practicar con amigos? Por supuesto. Queda online o en el parque.
Escoged un tema y hablad 5 minutos solo en español. ¿Y si alguien se pasa al inglés? Entonces reís un momento y volvéis al español. Así sigue amable y efectivo. Exacto. Y os motiváis mutuamente. Tengo otra idea para nuestros oyentes. Quizá puedan enviarnos su plan semanal. Gran idea. Nos encanta leer cómo practicáis. Y daremos comentarios en un episodio futuro. Perfecto. Otro punto. Usad vuestros pasatiempos. Leed una receta corta si os gusta cocinar. O mirad un tutorial en español sobre dibujo. Así unes diversión y aprendizaje. Exacto. El cerebro ama temas que dan alegría. Buscaré un vídeo de repostería en español. Muy bien. Y no olvides hablar en voz alta. Hablaré con mi pastel, suena gracioso. El humor siempre ayuda. Reír relaja la lengua. Pablo, ahora me siento muy motivada. Ese es el objetivo. La motivación mantiene viva la rutina. Has explicado mucho. ¿Puedes resumir los 3 consejos nuevos? Claro. Primero cantar Musicirca, segundo shadowing. Tercero diario de pensamiento. Gracias, está claro. Luego mostraremos cómo medir el progreso. Oh, interesante. Pero antes bebamos un poco de agua. Buena idea. Hidratación primero. Hasta ahora, queridos amigos del aprendizaje, Seguid con nosotros y seguid pensando en español. Bien, Laura. Ahora hablamos de cómo medir el progreso. lo espero. Quiero ver si el esfuerzo funciona. Primera idea. Graba cada semana un video corto en español. ¿Un video? Me siento algo insegura ante la cámara. Entiendo. Pero el video queda privado. Te escuchas y ves tus gestos. Vale, suena posible. ¿Cuánto debe durar el video? Solo 1 minuto. Preséntate y cuenta lo que hiciste hoy. 1 minuto puedo. Después, comparo tomas viejas con nuevas. Exacto. Notas frases más fluidas y menos pausas. Y si veo poco avance, me frustra. Mira entonces con detalle. Quizá la pronunciación sea más clara o buscas palabras más rápido. Cierto. Los pasos pequeños también cuentan. Segunda idea. Un temporizador de amistad. ¿Qué es eso? Queda con un compañero y poned un temporizador de 5 minutos. Mientras suene, habláis solo español. Si alguien habla inglés, Hay una palabra de castigo divertida. El otro dice fuerte, patata. jaja, aligera el ambiente. Después de 3 semanas, subid a 8 minutos, luego a 10. Así veo crecer mi resistencia. Exacto. Tercera idea. Marca tu diario de palabras con colores. ¿Te refieres al diario de pensamiento? ¿Sí? Marca palabras nuevas en amarillo, repetidas en naranja y seguras en verde. Así veré muchos términos verdes y sabré que pienso más rápido. Correcto. Los logros visuales motivan mucho. Pablo, noto que todos los consejos son simples pero constantes. La simplicidad vence a la complejidad, sobre todo al inicio. ¿Hay un consejo que uses tú a diario? ¿Sí? Comento en voz alta mi entorno cuando camino solo. Por ejemplo, Las nubes son grises. Huelo pan fresco de la panadería. haré eso hoy durante mi paseo. Muy bien. Otro punto sobre emociones. Oh, interesante. Muchos se bloquean porque temen cometer errores. Lo sé. Un error se siente como un cartel de stop
stop. Consejo. Di enseguida sigue en tu mente y di la siguiente frase. Un clic mental y luego sigues. Exacto. Sin juicio interno, solo continuación. Eso me recuerda a andar en bici. Caemos, nos levantamos y seguimos. Bonita imagen. El idioma también es equilibrio y movimiento. Pablo, ¿has dejado algo alguna vez porque era difícil? Sí, al aprender francés. Paré durante 3 meses. ¿Cómo empezaste otra vez? Escuchaba comedia francesa cada día. Reír rompió el bloqueo. Entonces humor en lugar de presión. Exacto. Para los que aprenden español vale lo mismo. Buscad fuentes divertidas. Me gustan los sketches cortos. Son claros y divertidos. Perfecto. Pon subtítulos en español, no en inglés. Así, el cerebro se queda en la habitación española. Me alegra que sigas usando la imagen. Realmente ayuda a cerrar la puerta mental. Miremos ahora juntos lo que ambos vivimos. Claro, hoy aprendí que los rituales pequeños son poderosos. Y yo veo que las buenas preguntas aclaran el proceso de aprendizaje. Nuestros oyentes quizá notan que nosotros también seguimos aprendiendo. Totalmente. Profesor y alumno a menudo se mezclan. Quiero probar algo. Pondré el temporizador mañana temprano. Entonces escríbeme si sonó la palabra patata. Hecho. Seguro que te mantienes 5 minutos en español. Haré lo mejor que pueda. Un punto más. Celebra los éxitos en voz alta. ¿Cómo es eso? Di en voz alta, ¡Yupi, fue fluido! Cuando salga una frase bien. Suena raro, pero la alegría fija la memoria. Exacto. Al cerebro le encanta la dopamina. Pablo, ¿cuál es tu palabra favorita en español ahora? Mariposa. Suena suave y brilla en la mente. Bonita. La mía es sobremesa. Se siente acogedora. Ambas palabras encajan con un ambiente positivo. Quizá pidamos a los oyentes que compartan su palabra favorita. Buena idea. Escribidnos vuestra palabra y por qué os gusta. Así creamos una pequeña galería de palabras. Exacto. Una colección amable para todos. Pablo, siento que llegamos al final. Sí, compartimos muchos consejos y comparamos experiencias. Ahora confío más en pensar directamente en español. Me alegra mucho. ¿Hacemos una mini prueba final? Claro. Describe en 3 frases lo que ves. Veo mi portátil, la luz de la lámpara y una libreta. Muy fluido, sin dudar. Buen signo. Gracias. No traduje a propósito. Fantástico. Creo que es un buen momento para resumir. Sí, suena a un cierre completo. Genial. Entonces pasa ya al resumen. Creo que este es un buen momento para cerrar. Resumimos rápido lo que hablamos hoy. Con mucho gusto, Laura. Un resumen ayuda a nuestros oyentes a recordar mejor los consejos. Primero explicamos por qué es tan importante pensar directamente en español. Traducir toma tiempo, hace las frases lentas y quita el ritmo. Consejo 1. Autocharlas cortas durante el día, mejor en 3 momentos fijos. Consejo 2. Notas de colores en casa para ver palabras españolas siempre. Tercero, sugeriste, musicirca, cantar una canción sencilla, guarda melodía y palabras juntas y da buen humor. Cuarto consejo, shadowing. Escuchamos una frase y la repetimos enseguida para ritmo, énfasis y pronunciación. Quinto, creamos el diario de pensamiento. Apuntamos palabras clave y las leemos en voz alta.
Así cerramos la distancia entre idea y habla. Luego vimos cómo medir el progreso. Videos semanales de 1 minuto, el temporizador patata y el diario de colores. También reunimos estrategias mentales. Por ejemplo, soltar errores rápido, seguir hablando y celebrar éxitos en voz alta. Humor, aficiones y práctica conjunta mantienen la motivación y evitan aburrimiento. Destacamos que pasos pequeños y regulares superan las sesiones maratón. Cada estudiante puede crear sus propios rituales. En resumen, pensar en español empieza con hábitos simples, crece con alegría y se ve al medir. Gracias, Laura. Ese fue un resumen estupendo. Me gusta que cada consejo sea pequeño pero potente. Espero que nuestros oyentes tengan valor para entrar ya en su cuarto de español. Mantened la curiosidad, probad los métodos y notad vuestras cabezas más ligeras cada día. Sí, creo que los pasos pequeños son la clave. Después de grabar, pegaré notas en mi cocina y cantaré bajo la ducha. Queridos oyentes, decidnos qué consejo os gusta más y por qué. Leemos cada mensaje con alegría. Exacto. Queremos oír vuestras historias. Quizá ya tengáis un ritual propio para compartir. O tal vez una anécdota graciosa de patata con el temporizador. Escribid corto, largo, serio o divertido, pero siempre en español. Si queréis, grabaros cantando o haciendo shadowing y contad cómo os sentís. Vuestros ejemplos inspiran a otros estudiantes. Antes de despedirnos, gracias a todos los que escucharon hoy. Habéis dado tiempo, energía y buen humor. Eso muestra pasión real por el idioma. No os comparéis demasiado con otros. Celebrad cada logro propio, por pequeño que sea. Estamos orgullosos y felices de estar pronto de nuevo en vuestros oídos. Con esto decimos adiós por hoy. Seguid, tened paciencia y disfrutad del proceso. Cuanto más penséis lo intento en español, más natural será. Gracias de corazón por escuchar y esperamos veros en el próximo episodio. Hasta pronto y mucho éxito pensando sin traducir. Y no olvidéis daros pequeñas recompensas. Tal vez una taza de chocolate tras cada práctica o un paseo después de 5 minutos fluidos. Estos gestos dicen a vuestro cerebro, el español es alegría. Así seguís motivados y alcanzáis vuestras metas. Eso suele funcionar mejor que cualquier regla gramatical se circa.